Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el interesantísimo torneo de Nueva York disputado el año 1927 entre los mejores 6 jugadores de esa época. Claro, haciendo la salvedad que faltaron eminencias como el doctor Emanuel Lasker y Bogolyub, el campeón ruso. Pero el resto de los jugadores que participaron eran de el más alto nivel. Veremos ahora una partida de la tercera ronda entre el campeón del mundo Capablanca y el campeón de Estados Unidos Frank Marshall, disputada un 22 de febrero de 1927. Con las piezas blancas, Capablanca inicia el juego con D4 y Marshall contesta con caballo F6, caballo F3, E6, C4, alfil B4 jaque, dando inicio a la defensa Bogo-India, que actualmente se juega. Alfil D2, alfil por D2 jaque, caballo B por D2, D5. Acá Leguín comentaba el erróneo concepto de las negras porque juegan D5 pensando en controlar la casilla C4 de las blancas, pero este caballo no va a venir a C4, es muy dudoso. Lo correcto era un plan iniciado con la jugada D6 para proseguir con E5, es decir, colocar los peones negros en casillas negras, ya que el alfil de ese color ha desaparecido del tablero. Es la línea más correcta. Pero las equivocaciones a veces permiten estos instructivos errores para la forma correcta de sacarles provecho. G3, enroque corto, alfil G2, caballo B a D7, enroque corto, dama E7. Igualmente, la inmediata B6 entraba en consideración aquí, pero la jugada realizada no es tan mala como comentaban valga la redundancia, los comentaristas de la época. Entonces, dama E7, dama C2, B6, buena jugada, parece un grave error, pero en realidad todo está exactamente calculado. El blanco tampoco podía haber obtenido una ventaja clara y tangible con otras continuaciones. Por ejemplo, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo G4, C por D5, E por D5, alfil por D5, torre B8 y a continuación las negras recuperan el peón ahí en E5, ya que no se puede defender, el blanco no puede jugar F4 por caballo E3, ganando en el cambio las negras. Así que las blancas jugaron C por D5 en vez de caballo D5, la línea que acabo de mostrar. C por caballo por D5. Ahora el blanco podía haber jugado A3 para evitar el salto del caballo negro a B4, pero se hubiesen encontrado con la fuerte respuesta C5. Jugaron E4, caballo B4, bien jugado por Marshall. Si retrocedía caballo 5 a F6, se hubiese encontrado con dama por F7, alfil A6, torre FC1, torre FC8, dama F4, dama B4 y el negro acá, el blanco disponía de dos buenas continuaciones. Caballo B3 o B3 con ventaja. Entonces tenemos caballo B4, dama C3, no la jugada dama por C7 porque permitiría el contrajuego de las negras con la jugada alfil A6 seguido de torre F a C8. Entonces dama C3, C5. Si alfil A6 hubiese sido un error por A3 ganando pieza, ya que alfil por F1, alfil por F1 y el caballo negro no tiene buena retirada. Entonces tenemos C5, A3, caballo A6, no puede venir a caballo C6 debido a la jugada D5 con ventaja de las blancas. Entonces caballo A6 y queda muy mal situado ese caballo. C por D5 o D por C5 mejor dicho,
muy característico del estilo de Capablanca. Esta resolución de la tensión, que si bien es cierto que elimina de raíz cualquier riesgo de derrota, no debería dar apenas ventaja contra una correcta y muy obvia respuesta. Una partida más complicada y en mi opinión favorable al blanco resultaría de la siguiente línea: torre F1, alfil B7, D5 o directamente D5. Ese es un comentario muy interesante de Alexander Aleguín. Entonces Capablanca, D por C5, B por C5. Un error increíble. Tomar de dama parece totalmente automático acá. Dama por C5, torre a C1. Si dama D3, caballo E5. O si caballo C4, B5, con buen juego las negras. Y si torre a C1, dama por C3, torre por C3, alfil B7, B4 y caballo F6 con muy buena partida de las negras. Seguido de torre A o torre F a D8. Entonces acá tenemos B por C5, que en realidad lo que a Aleguín se le pasó en su comentario es que Frank Marshall no era un muy amigo de cambiar las piezas, sobre todo las damas al principio del juego, en plena apertura. Y por ese motivo prefirió incurrir en este error posicional a hacer una línea de que le garantizaba las tablas. La ambición rompe el saco. Capablanca inmediatamente ocupa la fuerte casilla C4, que esta es un hall. No nos olvidemos, halls o base de operaciones, cuando una pieza se pone y no hay ningún peón enemigo en las columnas laterales que pueda desalojar dicha pieza. Alfil B7, caballo F a E5, buena jugada. Otra jugada más de Capablanca, pero esta es impecable. La idea es conservar solamente el caballo bueno de C4 contra el malo de A6, mientras que se eliminan los otros dos cambiándolo. Es convincente, comentaba Alexander Aleguín. Caballo por E5, dama por E5, no se mueve el caballo que está en C4, bloquea y controla casillas importantes. Torre A D8, torre F D1, F6, dama C3, bien. Y acá se inician cambios. Torre por D1, torre por D1, torre D8, torre D3. También era fuerte de inmediato haber jugado torre por D8, dama por D8, dama B3, con buena posición. Pero Capablanca cogió torre D3, caballo B8. Al parecer Capablanca estaba esperando a este intento de reciclar el caballo para aprovecharse dentro de lo posible de la momentánea posición de las piezas negras en la columna B. Contra una defensa adecuada no la habría tenido tan fácil para imponerse, comentaba Aleguín. Torre por D8, dama por D8, dama B3, buena jugada. Alfil A6, alfil H3, y este alfil que tiene su horizonte disminuido por el peón en E4, nace a una nueva diagonal. Caballo C6. Se ve a simple vista que las negras no tienen exactamente una buena posición, pero que decían renunciar sin lucha al peón amenazado solo se explica por un error de cálculo o una noción irreal de ataque, comentaba Aleguín. De hecho, tras la jugada rey F7, caballo E3, dama C8, si caballo F5, simplemente dama C7 y está todo controlado. Entonces tenemos, en vez de caballo F5, alfil por E6, jaque, dama por E6, dama por B8, dama por E4, dama por A7, jaque, alfil B7, y las blancas no tienen nada. El blanco tendría que buscar, pero las encontraría formas más sutiles de romper la resistencia enemiga tras si las negras hubiesen jugado el rey F7. Probablemente Capablanca hubiese encontrado el camino. Caballo C6, alfil por E6, jaque, rey H8, alfil D5,
y cualquier tipo de ataque negro es abortado antes de empezar por la posición central y protegida del alfil blanco ahí en D5. Caballo D4, dama A4, alfil por C4, dama por C4, dama C8 defendiendo C5, rey G2, y ahora ante la amenaza P4 de las blancas, las negras inician, entre comillas, un contraataque que se refuta con la fuerte jugada E5, decisiva. Continuación, F por E5, dama por C5, H5 dando un aire al rey negro, dama F8, rey H7, alfil G8 jaque, buena jugada, rey H6, dama D6 jaque, ya no hay mucho que hacer, G6, dama F8 y las negras abandonan porque están mate. Usted podrá ver que con rey G5 después de H4 jaque, el negro tendría que entregar la dama para salvar el mate. Una partida muy interesante con aspectos tácticos y sobre todo posicionales de cómo se debe jugar la apertura. A veces contra un juego tranquilo, un jugador combinativo puede desesperarse e incurrir en errores como los que cometió Frank Marshall, que era un gran táctico, pero demasiado agresivo y muchas veces no le gustaban las partidas, las posiciones muy tranquilas, y eso atentó contra su deseo de ganar. Bien, nos estaremos viendo pronto con más interesantes partidas de este evento. Esto correspondía a la tercera ronda. En la segunda ronda yo comenté una partida entre Spearman y Alekhine del torneo de Nueva York el año 1927, que corresponde a la segunda ronda, pero esa partida yo la comenté en el video 432, que fue justamente realizado aproximadamente el 13 de junio del 2023. Para aquellos que están suscritos a mi canal pueden irse y ubicarlo en los finales de torre. Esa partida del torneo de Nueva York entre Spearman y Alekhine es muy bonita, sobre todo para los estudiosos de los finales de partida, porque es un final de torre, una partida larga e interesante, y por lo mismo no la repetí ahora y pasé a estas otras partidas que estaremos viendo, las más interesantes del torneo de Nueva York, para no aburrirlo, y los estudiosos podrán disfrutar con estas partidas tan interesantes de los clásicos del ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.